SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de jueves, todavía muy centrada en todo lo que ocurre en la red ferroviaria aquí en España. Vamos a saludar en primer lugar a los analistas de esta mañana. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Y Sánchez. Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por lo más inmediato y es el segundo día de caos en Cataluña. Saben que a partir del accidente de un tren de cercanías en Gelida, ayer estuvo suspendido todo el tráfico de cercanías y trenes regionales porque se quería inspeccionar bien todas las vías. Veníamos de unos días de muchas lluvias, de lluvias muy intensas en Cataluña, y había algunas zonas, había habido incluso otro incidente en Massanet sin más consecuencias que problemas en la circulación del tren. Se decidió interrumpir toda la línea de cercanías para supervisar bien las líneas y sus alrededores, a ver cómo estaba. Ayer por la tarde-noche anunció el conseller de Presidencia que esta mañana se restablecería el servicio de cercanías que, recordemos, utilizan diariamente cerca de medio millón de personas en Cataluña, y la sorpresa ha sido que esta mañana no ha empezado a funcionar ese servicio de cercanías. De momento, por la megafonía de las principales estaciones, se habla de causas operativas las que impiden que funcione ese servicio de cercanías, pero lo cierto es que las estaciones están cerradas a cal y canto y que no informan ni siquiera de retrasos, porque no informan ni de la salida ni entradas de ningún tren. Así que vamos a volver en este punto a la principal estación de Barcelona, que es la estación de Sants. Ahí está Pol Valero. Pol, hola de nuevo. Buen día, sí. Aquí se puede ver claramente la parálisis de Rodalies porque Sants es un punto neurálgico, especialmente de llegadas por la mañana, porque mucha gente que trabaja fuera de Barcelona viene en tren a la ciudad y llega aquí en Sants. Y aquí, claro, no ha llegado nadie en toda la mañana, están cerrados los accesos de Rodalies, las pantallas están completamente en negro desde hace horas. A primera hora se anunciaba algún tren suelto, pero aparecía y desaparecía, y lo que hay es un equipo de informadores que están de brazos cruzados desde hace rato, porque la verdad es que ya casi nadie intenta entrar en Rodalies porque la gente ya ha asumido que hoy por la mañana es difícil circular porque todos los trenes están suspendidos. El servicio, como decíamos, está paralizado según Renfe por causas operativas. Otras fuentes nos apuntan a que algunos de los maquinistas no se han presentado a su puesto de trabajo, apuntan a una reivindicación laboral, una protesta en un contexto de reivindicación de más seguridad de estos días de los maquinistas. Es un escenario que el Govern ayer ya apuntaba o al menos tenía contemplado, que a pesar de que Adif había dicho que después de la revisión la infraestructura estaba en buen estado, que se podía circular, el Govern de alguna manera ya intuía que podría haber alguna reivindicación laboral. Los sindicatos que hemos podido consultar evidentemente lo niegan, dicen que los trabajadores sí que se han presentado y que si no están circulando los trenes es porque no ven que lo puedan hacer de manera segura. Gracias, Pol. A vosotros. Esto en la estación de Sants, que es una estación que a esta hora sería un incesante ir y venir de ciudadanos cogiendo y saliendo de estos trenes de cercanías, pero vamos a irnos a otro punto de conexión. Es otra estación que también es un nudo de cercanías, es la estación de Viladecans. Ahí está Arnau Montserrat. Arnau, buen día. Hola, buenos días. ¿La situación en Viladecans cuál es? Pues mira, desde hace aproximadamente una hora, un operario de esta estación ha bajado las persianas de acceso a las vías. Por lo tanto, ningún usuario ahora mismo puede acceder a las vías que van en dirección Barcelona y también dirección la zona del Garraf. La estación de Viladecans, para explicarlo, es uno de los puntos clave, sobre todo de acceso a Barcelona del área metropolitana. Aquí aproximadamente entre Viladecans, Gavà y Castelldefels sumamos 200.000 habitantes, pero ha sido
una estación donde sí ha pasado un tren. Ha sido concretamente a las 6:04 de la mañana un tren de la R2 dirección Vilanova y la Geltrú, que sería dirección contraria a Barcelona. No era un tren fantasma, es el único tren que hemos podido ver en toda la mañana, porque a partir de las 6:30 ha empezado a sonar por megafonía ese mensaje de que no se prestaba servicio en toda, digamos, la línea ferroviaria aquí en Cataluña y en Viladecans. Por lo tanto, la situación actualmente es que ningún usuario puede acceder a la estación de tren. Gracias, Arnau. Hasta ahora. Y ayer la Generalitat, cuando anunció el Consejo de Presidencia que hoy se iba a reanudar paulatinamente el servicio de los trenes de Rodalies, ya el propio Consejo de Presidencia dijo que hoy iba a ser un día complicado. Lo que pasa es que esperaban que el servicio se fuera retomando de manera paulativa, algo que no ha sucedido desde primera hora, lo que está provocando problemas para todos esos miles de usuarios que tienen y que dependen del servicio de Rodalies. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día, Ángels. Claro, esto afecta a los usuarios del servicio de Rodalies, pero también afecta al resto de alternativas de movilidad en Cataluña, donde ya ayer se registraron complicaciones por la suspensión del servicio. Si te parece, repasemos cómo está afectando ahora mismo esta nueva suspensión de la movilidad ferroviaria en Cataluña. Pues está afectando de forma muy importante, sobre todo en las carreteras que dan acceso a Barcelona y en la propia capital catalana. Ahora mismo, en la ronda que circunvala la ciudad por el litoral, hay 12 kilómetros de retención. También la 2 desde el sur mantiene 18 kilómetros de cola. La P7, que da acceso a Barcelona, registra varios tramos con un tráfico muy superior al habitual. A esto hay que sumar que la P7 en sentido sur está cortada en Martorell por el muro de contención que cayó, provocando el accidente ferroviario de Gelida el pasado martes. Esta autopista tiene riesgo de hundirse en este punto. Hoy los ciudadanos ya sabían que había problemas con Rodalies y muchos de ellos están usando su coche para intentar acceder a sus trabajos. Por ello, estas retenciones que os estamos comentando se están produciendo desde primera hora, aunque en esta hora punta son aún más intensas. Gracias, Sergi. A ti. Vamos a volver a la estación de Sants en este punto, porque hay una novedad que tiene que ver con por el hecho de que no se haya reanudado este servicio de cercanías. Paul, va a haber por parte de la Generalitat la apertura de un expediente. Sí, lo acaban de confirmar desde Govern, de que ante lo que consideran un hecho intolerable han acordado abrir un expediente a Renfe, la compañía operadora, porque dicen que no se está prestando un servicio que tienen que dar a los ciudadanos y no lo están prestando a pesar de que ayer Adif dio garantías de seguridad en todas las líneas. Esto quiere decir que el Govern apunta a que los maquinistas o que alguien de la plantilla no está haciendo bien su trabajo, porque ellos dieron la orden de que hoy a las 6 se debería retomar el servicio, o al menos empezar, y esto a las 6, como hemos estado contando toda la mañana, no ha pasado y tampoco está pasando ahora mismo. Paul, gracias. A vosotros. Apertura pues de un expediente por parte del Govern de la Generalitat a Renfe por no estar prestando un servicio que ayer se pensaba que se iba a reanudar. Hoy hay mucho malestar entre los maquinistas, no solo del servicio de Rodalies de Cataluña, sino también a partir del accidente de Adamuz, del que hablaremos después, y de hecho hay una convocatoria de huelga de estos maquinistas de la que hablaremos en un instante, pero déjenme que me vaya a ese punto precisamente de la red de cercanías de Rodalies de Cataluña, donde hubo ese accidente que es en Gelida. Recordemos, falleció un maquinista en prácticas de 27 años. Eva Hidalgo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Allí continúan los trabajos para tratar de retirar el tren y los restos de muro que cayeron por culpa de esa acumulación del agua. ¿Qué se sabe de momento de la investigación? El muro, según el ministro de Transportes, cayó encima del tren justo cuando estaba pasando, sin dejar margen de reacción al maquinista, que circulaba a 60 kilómetros por hora, es decir, a la velocidad reducida marcada en este tramo. Todo apunta a causas meteorológicas, ya que el agua de las lluvias acumuladas hizo ceder el muro. Puente reconoce también que la poca inversión en mantenimiento en Rodalies hace que la red ferroviaria sea más vulnerable. Ahora llueve en Gelida y esto complicará las tareas a los técnicos de Adif, que ya están en las vías y empiezan ahora mismo a entrar también camiones. El primer objetivo es asegurar la estabilidad del terreno. De hecho, por eso se ha cortado la P7 en Martorell, porque hay puntos pues donde no es seguro. Y una vez hecho, lo siguiente será que puedan entrar las grúas por la autopista, que queda elevada, para poder retirar el tren. Eva, gracias. Gracias. Miquel Noguer, buen día, buenos días.
Buen día, buenos días. Miquel Nogués, director de la edición de Cataluña del País. Hoy precisamente escribe un artículo sobre la situación de la red de cercanías de Rodalies en Cataluña. Miquel, un artículo que se titula El tren que no funciona, porque son muchos años de reclamaciones por parte de los usuarios sin que se haya notado ninguna mejora en la infraestructura. Efectivamente, la crisis que estamos viendo hoy se remonta como mínimo a hace más de 20 años por una falta de inversión que se ha venido cronificando en toda la red de cercanías de Cataluña, también en regionales, pero es en cercanías donde más se nota. Han pasado diferentes cosas. Se encadenó una falta de inversión que ya venía de finales de los 90, con la crisis de 2008 se agudizó y desde entonces, cada vez que se han anunciado planes de recuperación y de reinversión, por una u otra razón no se han acabado de llevar a cabo y vemos resultados, digamos, como los que hemos observado esta semana. Planes de inversión que sí se han anunciado, porque yo recuerdo que ha habido en más de dos ocasiones que sí se ha hablado de mejoras y de inversión para esas mejoras. Nunca se han llevado a la práctica. Efectivamente, nunca se ha llevado a la práctica. En este momento y desde hace 2 años sí que se están haciendo inversiones, pero el retraso es tal, la acumulación de desinversión es tan importante que cuesta muchísimo y costará mucho empezar a ver resultados. Se está a la espera de la llegada, por ejemplo, de 100 nuevos trenes que debería permitir renovar la envejecida flota de trenes de cercanías. Se están invirtiendo unos 600 millones al año en este momento, pero sin ponerse al día de todo lo que no se ha hecho durante más de 20 años, es muy complicado que esto funcione antes de 2 o 3 años, admiten los técnicos. Y todo esto, Miquel, en una comunidad, y tú lo destacas en el artículo que has escrito, una comunidad que ha ganado 2 millones de ciudadanos, es decir, que tiene más usuarios del servicio de cercanías. Efectivamente, hay más usuarios potenciales, pero menos usuarios reales. Es el único servicio de transporte que ha perdido viajeros los últimos 3 o 4 años. Todos están ganando porque hay más gente que necesita moverse. Cada vez hay más gente que vive lejos de las grandes ciudades por los precios de la vivienda que todos conocemos y por lo tanto es un servicio más necesario que nunca y que funciona peor que nunca. La gente ya no se fía de la fiabilidad del servicio de cercanías. Creen que no llegarán a su puesto de trabajo. Miquel, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, buenos días. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta vamos con el análisis. Iremos también al accidente de tren de Ademuz. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Pablo Iglesias, Estefanía Molina y Javier Arocas. Una de las noticias a esta hora de la mañana: no funcionan los trenes de cercanías en Cataluña. Ayer anunció el Govern de la Generalitat que paulatinamente irían retomando la normalidad, aunque ya anunciaba el conseller que iba a ser hoy un día complicado. Bueno, pues está siendo otra vez complicadísimo porque no hay servicio de cercanías y esto se traduce en un prácticamente bloqueo en las entradas y en las salidas. Nos hablaban antes de colas kilométricas de una ciudad como Barcelona. Todo a partir de ese accidente en Gelida, que de alguna manera ha sido como la gota que ha colmado el vaso del malestar, y el malestar no solo de los ciudadanos, sino también de los trabajadores de este servicio de cercanías, como han visto que no se han producido las inversiones necesarias para cuidar una red por la que viajan diariamente cerca de 500.000 de personas. Los que somos de allí y utilizamos el cercanías, hablamos de retrasos constantemente, de cancelaciones constantemente. Es una aventura. Nos decía ahora Miquel Nogués cómo se ha reducido incluso el uso del cercanías porque nunca sabes si vas a llegar a tiempo al trabajo, y esto está siendo sustituido no solo por los coches particulares, sino que lo que la gente prefiere es el servicio de autobuses que van recorriendo distintas zonas de Cataluña para hacer los desplazamientos. Y todo el origen, Estefanía, una falta de inversión, nos decía Miquel Nogués, histórica, endémica en esta infraestructura. Efectivamente, Ángel, yo que soy catalana como tú y como muchos de nuestros usuaria oyentes. También de cercanías. Exactamente. Y fíjate que yo la estación de Gelida la conozco bien porque mis abuelos, hoy tristemente fallecidos, vivían allí, tienen una casa en Gelida, entonces he cogido muchas veces el Rodalies R4 para ir hasta Barcelona. Y la verdad que la situación es dramática y a mí me gustaría que los oyentes del resto de España se pusieran en la piel de una comunidad que es de las que está más dinamizada de forma productiva económicamente, donde una infraestructura principal que, como tú dices, utilizan las clases medias trabajadoras para ir a su puesto de trabajo, para ir a estudiar, para ir al pueblo de al lado a llevar al niño a no sé dónde,
siempre es una tómbola. En los últimos 6 meses se acumulan, en una pregunta parlamentaria que se le hizo a la consejera del ramo y lo comentó ella en el Parlamento, en los últimos 6 meses más de 1.500 horas de retrasos del Rodalies. En el año 2024, 10.000 incidencias en la vía. Para que nos hagamos una idea, en la Comunidad de Madrid, 1.000 incidencias. En Cataluña, el Rodalies, 10.000 incidencias. Esto no es cuestión de decir el tuyo está mejor, el mío está peor, pero es para que pongamos una magnitud de por qué la gente está tan indignada. Y yo creo que esto ya está llegando a un punto de hastío absoluto ciudadano. Y sobre todo también en un momento donde muchos de los partidos, entre ellos Esquerra, están poniendo el foco en la importancia de las infraestructuras, la financiación, que son otros debates, pero al final todo está muy vinculado. Había esta voluntad, que ya se ha producido desde hace poco, de la cotitularidad entre el Estado y la Generalitat para ver si se podía mejorar en esa inversión. Pero lo que está claro es que el sentimiento de desafección y luego todos los males de nuestra democracia también bebe de esa sensación de abandono. Y creo que hay que tener el foco puesto porque ha crecido el número de población en Cataluña, lo decía Miquel Nogué, más de 2 millones de personas. Es una línea muy tensionada y lo que dicen los expertos es que cuesta mucho hacer obras porque es un tipo de infraestructura como muy encajonada que pasa por los pueblos. Entonces requiere una inversión muy, muy profunda, además de los déficits y también de la dificultad del propio terreno para ello. Pero yo insisto, la sensación, nadie tiene una buena opinión de esa infraestructura y eso lo resume todo. Pablo. Creo que hay 2 elementos. Por un lado, la falta de inversiones, como estáis comentando, los fallos constantes, las incidencias permanentes que no son de ahora, son de hace muchos años, y las quejas permanentes de la ciudadanía y de los usuarios que utilizan la red de cercanías en Cataluña, porque evidentemente hay retrasos constantes, no llegas a trabajar, no llegas a la universidad, a veces es retraso, muchas veces es no llegas directamente. Entonces eso se viene acumulando desde hace muchos años y no es nuevo. Creo que todo el mundo lo ha escuchado y es muy consciente de ello. Yo lo vincularía también con el incremento de incidencias que ha habido en Madrid. Evidentemente Cataluña tiene más incidencias, también tiene más red ferroviaria de cercanías, ¿no? Tiene muchos núcleos urbanos, medianos, grandes que hay que unir entre sí, cosa que en Madrid es un poquito más reducido, pero en Madrid también se ha multiplicado por 4 en los últimos años el número de incidencias y eso da buena muestra de que ha habido una dejadez durante muchos años en la red de cercanías en general. Madrid y Cataluña evidentemente los más afectados y Cataluña evidentemente la más afectada. Y luego, con lo que estamos hablando hoy, ayer especialmente, creo que tenemos que hablar de la seguridad. Sí. Porque hoy no está parado en Cataluña el Rodalies por la falta de inversiones, sino porque esa falta de inversiones... Esa falta de inversiones es la que, bueno, esa falta de inversiones y la fatalidad también, porque hay que reconocer que lo que pasó el lunes por la noche es de circunstancias, bueno, pues muy, muy extremas y muy ocasionales, provoca la muerte de un maquinista, heridas a otro, y entonces los propios maquinistas se plantan, con razón, y dicen, no podemos trabajar. Supuestamente hoy se han presentado a trabajar, Renfe está diciendo ya que es una huelga encubierta. Yo creo que no puedes hacer una huelga encubierta para empezar, porque no se puede, evidentemente, pero tampoco te puedes presentar a trabajar y decir, me presento pero no trabajo. Ahora, que los maquinistas tengan dudas sobre la seguridad del servicio, creo que con lo que ha pasado en las últimas horas es normal. Y te digo una cosa, cuando hemos hecho la ronda de cómo están las estaciones de Rodalies por diversos puntos de Cataluña y escuchamos que los propios ciudadanos están pasando directamente, es 1, por falta de confianza en cómo funciona el servicio, que tiene que ver con lo de los últimos años, y 2, con la falta de confianza en la seguridad que hay ahora mismo en cercanías. Incluso podríamos hablar, o hablaremos luego, de la alta velocidad y el resto del ferrocarril. Después iremos a ello. Aroca. Bueno, yo creo que tiene varios enfoques, ¿no? Hay un enfoque que es continuo. Miquel ha dicho antes que esto viene como mínimo desde los 90. Como la aritmética es buena, porque siempre es buena consejera, desde el 90 aquí han pasado 36 años. Y en 36 años han pasado muchos gobiernos de la Generalitat y muchos gobiernos de España. Luego, por tanto, a ver si va a resultar que todas las desgracias catalanas desde el punto de vista ferroviario son actuales. No, llevan muchísimos años y muchísimos años los catalanes protestando y algunos políticos también de la situación de dejación en manera inversora y yo diría que también de manera planificadora. Porque si hay un choque entre la planificación viaria, o ferroviaria en este caso, y su virtualidad, es que también hay un problema de ordenación territorial. Y eso no se arregla en un día ni 2, y por lo visto tampoco en 36. Que los maquinistas se ponen en huelga. Bueno, yo llevo solidarizándome con los maquinistas
porque soy un gran usuario ferroviario desde hace mucho tiempo, y cada vez que se han puesto en huelga ellos u otros operadores del sistema, yo he sido solidario con ellos. Lo que pasa es que ahora parece que a alguna gente le gusta esta huelga y a otras huelgas anteriores no le han gustado. A mí me han gustado siempre todas, porque siempre defiendo los derechos de los trabajadores. Y los maquinistas siempre han tenido motivos para quejarse, y otros agentes del sistema. Segundo o tercero, me gustaría que, aprovechando todas las desgracias que están ocurriendo y la actualidad ferroviaria, que de los que tenemos la posibilidad de dirigirnos a la gente, hiciéramos un ejercicio de pedagogía. Ahora mismo se acaba de observar. No es lo mismo Adif que Renfe. No es lo mismo a infraestructura que material rodante. Adif ha dicho que las infraestructuras funcionan. Por tanto, el problema ahora mismo es material rodante. ¿Qué quiero decir con esto? Renfe o cualquier otro operador que estuviera allí. Imaginemos que hubiera una compañía autónoma ferroviaria catalana. Quiero decir, Adif ha dicho que la infraestructura es segura. Otra cosa es que los maquinistas lo duden. Incluso nosotros como ciudadanos. Está pasando lo mismo con la alta velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando ocurre una catástrofe de esta naturaleza, que incluso los mejores expertos ferroviarios siempre contemplan que pudiera ocurrir alguna vez, aunque están igual de sorprendidos que nosotros, siempre convive con una situación de miedo, de precaución, y bueno, y algo más que miedo, porque si uno se ve en la tesitura de tener que tomar decisiones en este momento, uno, en fin, se toca la ropa, porque no sabe si una decisión suya va a coincidir además con una situación otra vez calamitosa. Y por último, hay una sensación de que todo está ahora mismo funcionando malísimamente. Acabo de escuchar las quejas concretamente catalanas. Esto es un problema que afecta a todo el territorio español, no solamente a Cataluña. Lo único que espero, cuando he escuchado antes que está previsto sustituir 100 trenes en Cataluña, espero que no nos lo manden a Andalucía. Porque lo digo porque yo me he montado en cercanías en Andalucía con pegatinas en euskera. Cosa que yo he entendido porque también hablo un poquito euskera. Déjame que diga una cosa que antes recordábamos con Saste, porque tú recordabas, Luz, los 36 años de falta de inversión en las infraestructuras, y yo creo que Estefanía también se acordará, pero una de las figuras, que no fue la única que provocó el procés, pero era el catalán Pranyat, y el catalán Pranyat Pranyat es cabreado, y se empezó a cabrear por el servicio ferroviario, es decir, por esa falta de inversión endémica de las infraestructuras. Es verdad que había unos gobiernos de España de diferentes colores, pero que también han pasado por ahí diferentes gobiernos de la Generalitat. A eso me refería. Esa es la cuestión a esta hora. Recordemos, no funcionan los cercanías, caos circulatorio en la ciudad de Barcelona, y ese expediente que el govern de la Generalitat le va a abrir a Renfe por no ofrecer ese servicio. Vamos a ver en qué queda todo esto. Y después el otro foco de atención es otra vez Edu Hernández. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Otro foco de atención es el límite de velocidad de los trenes de AVE entre Madrid y Barcelona, precisamente. Estamos viviendo, Edu, prácticamente lo que vivíamos ayer, que nos acostamos con un límite de velocidad, por la noche se revisa la vía y nos levantamos con otro límite de velocidad. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, de momento Adif ha vuelto a levantar ese límite para volver a recuperar la circulación con normalidad. Lo han hecho después de revisar la vía otra vez durante esta noche. Sí que lo mantienen en 6 puntos, 3 por una vía y 3 por otra, a 230 kilómetros por hora. De hecho, los maquinistas, lo que nos dice Adif es que están volviendo a hacer lo mismo. Están volviendo a reportar con mayor frecuencia incidencias y problemas en el estado de la vía. O sea que es probable que volvamos a la misma situación de hace unas horas con nuevas restricciones. Adif explica que es parte del protocolo que ellos han de seguir. Insistía mucho en ello ayer en rueda de prensa el director de tráfico ferroviario de Adif, Ángel García de la Bandera. Estas limitaciones se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros o las medidas de seguridad a esas características, o porque cualquier trabajador ferroviario, ya sean maquinistas, ya sean personal que está a inspección de la vía, ve algo, observa algo que entiende que puede salir de la normalidad. En este caso está siendo esa parte la que reporta. Los maquinistas lo están haciendo de manera más frecuente de lo habitual. Adif aplica, por lo tanto, una rebaja de velocidad y por la noche lo que hace es revisar esa vía con
con trenes auscultadores y técnicos. Ahí deciden si es seguro o no levantar la limitación, y si lo es, como ha sido este caso, vuelve el servicio sin restricciones de velocidad nada más arrancar el día. Pues Edu, vuelvo contigo en un ratito, que tengo que hacer ahora una pausa, y nos iremos también a la vuelta en directo a la estación de Atocha a ver si se refleja en las pantallas esos retrasos que tiene que haber como mínimo en los primeros trenes que han salido tanto de Barcelona como de Madrid, porque no se ha levantado la limitación hasta hace unos minutos. Una pausa y seguimos. En el abierto, Pablo Iglesias, Estefanía Molina y Javier Aroca. Antes de irnos a la publicidad, nos contaba Edu Hernández cuál era la situación con los límites de velocidad del AVE en el tramo Madrid y Barcelona, que a primera hora de esta mañana se habían levantado después de que durante la noche se hayan vuelto a revisar las vías, pero nos advertía ya Edu de que ya empezaban a llegar denuncias de maquinistas que habían encontrado algún problema en algún punto del trayecto. Es decir, que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, aunque ayer decía el responsable de Adif, que comparecía en la rueda de prensa junto al ministro Óscar Puente, que esto es habitual, que se baja y se sube la velocidad en función de incidentes, no solo por lo que se puedan encontrar a la vía, sino porque puede haber una reparación, etcétera, etcétera. En cualquier caso, entiendo que los primeros trenes que han salido tanto de Madrid como de Barcelona se habrán visto afectados por esta reducción de la velocidad, así que nos vamos a la estación de Atocha. Ahí está Sergio Soto. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hay retardos? ¿Se ven retardos en las pantallas? Pues mira, me he dado un paseo por aquí, tanto por la zona de llegadas como por la de salidas. Estoy ahora en la pasarela de llegadas mirando hacia lo que es el vestíbulo central de la estación de Atocha. Aquí hay una pantalla que fácilmente puede tener unos 10 metros de largo, es donde se va parando todo el mundo a ver de dónde sale su tren y a qué hora, y en la que figuran todas las salidas de la alta velocidad y en una parte más pequeña también las llegadas. De momento la situación es relativamente tranquila. No figuran, al menos en las pantallas, retrasos en los trenes que salen con dirección a Cataluña. Nos decía una operaria que por ahora están saliendo a su hora. Otra cosa es, una vez que ya los pasajeros cruzan hacia el vestíbulo, ahí no podemos pasar, es donde hay que acceder a través del control de seguridad, y lo que se van a encontrar sobre todo dentro de un ratito. Ellos nos decían, los pasajeros, hace nada, a escasos 20 minutos de que su tren saliera, que de momento no les habían comunicado ningún retraso, aunque habían tomado precauciones. No se han anunciado ningún retraso ni nada. Ha surgido todo esto y bueno, no queda otra. Vamos a tener miedo a todo. He venido con tiempo para ver que no pasara nada y a ver si me dicen algo, ¿no? Y digo que otra cosa es lo que pase después, porque ya sabes que esto es una cadena, y en la pantalla de llegadas sí que se notifican ya retrasos que desde que estoy aquí se han ido incrementando. El Lirio, que viene de Barcelona-Sants, empezó con media hora de retraso, va por 1 hora. No llegará como pronto hasta las 9:30. Hay otro que tiene que llegar un poquito antes, que también trae media hora de retraso, pero que en teoría tiene que llegar ahora, en unos minutos. En general, todos los trenes que vienen de Barcelona traen como mínimo media hora. Y como esto tiene mucho de sistema, ya se acumulan retrasos también desde otros orígenes. Así que parece que, además de sortear las obras, los que hoy vengan por Atocha van a tener que sortear los horarios. Va a haber que echarle paciencia. Muy cómodo no se está ahora en esa estación. Sergio, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Hay todo mucha cautela y todo mucha precaución, y hay que decir que, y lo escuchábamos ayer también en las conexiones que hacíamos, que los pasajeros van ya resignados y además reconociendo que lo importante es la seguridad, y que si se llega un poco más tarde, bueno, pues se llega un poco más tarde. Ayer les hablábamos de las palabras que había dicho el responsable de Adif en esa rueda de prensa que compartió con el ministro Óscar Puente, y en esas palabras decía que era habitual esto de la reducción de velocidad, del límite de velocidad, y que bueno, dependía de las circunstancias que fueran, que se decidía que en puntos determinados, y no solo del trayecto Madrid-Barcelona, se redujera esta velocidad. Pero los maquinistas, Edu, vuelvo contigo, no comparten este punto de vista. Ellos han convocado, de hecho, nos decías antes que ya están reportando algunos incidentes esta mañana, han convocado una huelga porque quieren mejoras en la seguridad. Sí, no comparten esa postura que tiene Adif después de meses avisando. En agosto, de hecho, pasaron una reclamación al gestor y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para bajar la velocidad de los trenes a 250 kilómetros por hora en 4 líneas: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla. Con estos hechos, la SER preguntó ayer al representante de Adif si durante estos meses no han recibido notificaciones de maquinistas y aplicado reducciones de velocidad considerables. De momento nos explican que no disponen de esos datos
pasajeros. Quien sí ha querido rebajar el peso que están teniendo estos avisos de los maquinistas es el propio ministro de Transportes, Óscar Puente. Muchas de las incidencias que reportan los maquinistas tienen que ver con el confort, no siempre tienen que ver con la seguridad, ¿no? Y para eso están los técnicos de Adif y los medios de los que disponen para contrastar sus testimonios. Eso sí, Ángels, en el Ministerio reconocen que hay un claro problema con el estado de la vía entre Madrid y Calatayud, tal y como contamos aquí ayer por la mañana, pero insisten que jamás se ha jugado con la seguridad. Aún así, los maquinistas insisten una y otra vez en que la red no está en condiciones y que la pérdida de 2 compañeros del sector esta semana es suficiente motivo para parar los trenes. Nos acaba de confirmar otro sindicato, en este caso el sindicato ferroviario, que se van a sumar a esta huelga y la van a aplicar en Renfe, Adif y Logirail, que es la empresa de gestión también de mercancías. Edu, gracias. Hasta luego. Esto sobre la seguridad y el malestar de los maquinistas. Y luego está todo lo que tiene que ver con la investigación sobre el accidente de Adamuz. Hay todavía una cautela que rodea y que se impone, ante todo, acerca de lo que sabemos y lo que se puede decir sobre los motivos por los que el tren de Adamuz descarriló y luego hubo ese choque que acabó con esa tragedia que suma ya 43 muertos. Pero si vamos conociendo, se van desvelando algunos detalles de cómo pasó. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Esa comparecencia de la que estamos hablando de Óscar Puente, del ministro de Transportes, junto con los responsables de Renfe y de Adif, es verdad que fue muy, muy larga. Se sometieron a todo el interrogatorio que quisieron hacerle los periodistas que estaban ahí. De ahí se sacan varias cosas. Una es que todavía es pronto para aventurar las causas, pero que hay una muesca, una marca en las ruedas del tren Irio y de otros trenes que pasaron antes del Irio por esa vía, y que, dijo el ministro, es una posibilidad innegable de que esa marca se produjera por un defecto de la vía. Aún así, Transportes dice que faltan datos y que en todo caso no se puede aducir aquí ni falta de inversión ni de mantenimiento. Sí, Ángels, y bueno, vaya por delante que 4 días después siguen sin saberse las causas exactas del accidente. El ministro Puente decía ayer que es una investigación obviamente compleja y eso condiciona las explicaciones. Por eso ahora mismo sigue habiendo muchas dudas sin resolver. Los investigadores ni siquiera confirman, por ejemplo, el punto exacto por el que descarrilaron los 3 últimos vagones del Irio. Ni siquiera se confirma si lo hicieron por ese punto en el que todos vimos que faltaba un trozo de vía. Lo poco que se va acotando, como decías, nos lleva a hablar de esas marcas, esas muescas de 1 milímetro de espesor que se encontraron en las ruedas de los primeros vagones del Irio y en 3 trenes más. Esos pequeños mordiscos, como lo definió ayer el ministro Puente, son la clave ahora mismo. La posibilidad de que un fallo en la vía provocase esas muescas coge fuerza. De hecho, Óscar Puente lo contempla como una posibilidad innegable, eso decía de forma literal, aunque no quiere precipitarse. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. Bueno, obviamente la duda sigue siendo qué provocó, ¿no?, esas marcas en las ruedas. La CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, sospecha que fue un fallo en las soldaduras en las vías. Así lo reconoció en las últimas horas su presidente, Iñaki Barrón. Habrá que tirar hacia atrás si realmente ha habido una rotura de un carril o de una soldadura, que es lo que parece ahora más probable. Habrá que ver por qué, habrá que ver cuándo se hizo esa soldadura. En fin, ahí están tomando nota. Hay que tener en cuenta que incluso todos los carriles tienen su fecha grabada, han tomado nota también de los carriles. Bueno, eso decía ayer en Antena 3. Sin embargo, el director de tráfico de Adif ha confirmado que no encontraron problema alguno en esa unión de los raíles del tramo de Adamuz en ninguna de las inspecciones previas que analizaron. No hay detectada ninguna anomalía, es decir, ni detalles que a priori puedan tener una relación directa o indirecta. Entonces, de los registros que tenemos, de esas comprobaciones, todo fue normal. Bueno, solo añadir, Ángels, que la Guardia Civil ha solicitado en las últimas horas todas las imágenes de las cámaras que hay próximas a Adamuz para ver si encuentran algún detalle que pueda ayudar en esta investigación, pero esa vía, nos dicen, parece que se diluye en buena parte porque Adif confirmó que no eran cámaras de vigilancia y por tanto no estaban apuntando a los raíles de Adamuz. Manuelos, gracias.
Un abrazo. Y también durante las últimas horas, y también para hacernos un poco la idea, ¿no? La reconstrucción de qué es exactamente lo que pasó. Todavía quedan muchos puntos por averiguar y para eso está la investigación, pero hemos tenido acceso a esas conversaciones que escuchamos ayer por primera vez entre el centro de mando de Atocha y los trenes de Adamuz. A través de esas conversaciones se puede hacer más o menos la secuencia completa de lo que pasó, y es una secuencia que empieza poco después del accidente. Adela Molina, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Has reconstruido todo lo que dijeron desde Atocha justo después del accidente, pero antes de que nadie se diera cuenta de que el tren Albia se había salido de la vía y había acabado parte de él en un terraplén. De hecho, cuando saben que también ese Albia está afectado, se produce el momento en el que el centro de mando llama al maquinista de ese tren, del Albia, que no contesta, y no contesta porque el maquinista es una de las víctimas, había fallecido. Es decir, que todavía no eran conscientes de la magnitud del accidente. Eso es, la primera llamada es a las 8 menos cuarto de la tarde, las 19:45, el maquinista de Lirio llama al centro de control de Atocha. 6189, aquí Atocha, dime. Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ni él ni el centro de control son conscientes todavía de la gravedad de lo que ha ocurrido, aunque a esa hora el Albia, que circulaba en sentido contrario a más de 200 kilómetros por hora, ya había chocado con la parte de atrás del Lirio. El maquinista le dice, de hecho, al control que necesita comprobar qué ha pasado. Voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Un minuto más tarde, a las 19:46, otro tren que circulaba justo detrás del Lirio llama también al centro de control diciendo que está notando una bajada de tensión y que no puede circular. 2181, era comentarle, ¿hay algún problema? ¿Sabéis si hay algún problema con la tensión? Porque me está marcando corriente demasiado baja y no... Sí, tú ahora mismo tienes corriente de En ese momento, a las 19:48, el centro de control se percata de que el Albia está parado en la zona. Desde allí no ven que ha chocado, solo que está parado en la vía. Intentan llamar al maquinista 2 veces, que no lo coge porque, como dices, ya había fallecido. Localizan entonces a la interventora. Son las 19:49. Hola, buenas, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarlo por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Se empieza a ver que hay un problema. Casi al mismo tiempo que se sucede esta llamada, el maquinista de Lirio vuelve a llamar, se le nota algo más nervioso. Ahí ya ha visto parte de los daños en el convoy que conducía y que está bloqueando la vía. 6189, aquí Atocha. Hola Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. El centro de control le dice que no se acerca ningún tren porque, como contamos, el Albia ya había pasado. Es lo único que ven desde las pantallas de Atocha. Tampoco el maquinista ve al Albia, el maquinista de Lirio, ya que está a 800 metros de distancia tras haber colisionado. Es de noche y su gran preocupación de que se corte la circulación para evitar un choque, en realidad, Ángels, ya se ha producido. Adela, gracias. A vosotros. En el abierto, Pablo Iglesias, Estefanía Molina y Javier Aroca con todas las incógnitas. Sé que todavía están abiertas sobre lo que sucedió en el accidente de Adamuz. Decíamos, Pablo, han pasado 3 días y todavía no sabemos. Bueno, yo creo que la investigación requiere sus tiempos y que lo que hay que hacer es ser pacientes con los tiempos por parte de la opinión pública y por parte incluso de los periodistas, y lo que tiene que hacer el gobierno es dar todas las explicaciones con toda la transparencia del mundo cuando las tenga. Yo creo que hay que ser pacientes sobre todo con la investigación oficial. Es decir, no podemos pedir unas conclusiones oficiales institucionales que sean definitivas de lo que ha pasado, porque eso tiene que tener sus tiempos, lleva sus protocolos. Los expertos no solamente les vale con lo que ya han visto sobre las vías, sino que se lo tienen que llevar al laboratorio en muchos casos, contrastar. Seguramente habrá que hacer inspecciones de más trenes, supongo, etcétera, etcétera. En la parte que no tiene que ver con las conclusiones oficiales e institucionales, que va a ser las conclusiones definitivas de la comisión, yo creo que tenemos ya bastante información. O sea, en eso estoy gratamente sorprendido, porque creo que en cuestión de horas hemos sabido bastante de lo que pasó respecto a los trenes. Prácticamente el lunes ya sabíamos lo que había pasado, las horas a las que había llegado cada uno, cómo habían chocado, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, en cuestión de 2 días y medio, tenemos ya, yo creo que con bastante probabilidad, con un porcentaje muy alto de a lo mejor el 90%, tenemos encima de la mesa la causa del accidente.
El ministro evidentemente dice, yo no quiero confirmarlo y no lo puedo dar por hecho, porque claro, él es el ministro y si él lo da por hecho, pues parece que ya es oficial institucional. Pero parece muy claro, muy evidente, y ayer él reconoció que es innegable, que la causa está en esa vía que se rompe, una vía que estamos hablando de 30 centímetros por lo que vemos en las fotos, parece incluso un poquito más, pero un trozo de vía que se rompe y tenemos varios trenes que tienen las muecas en las ruedas del daño que provoca aparentemente esa rotura. No pasa solamente con el Lirio, que es el que tiene los golpes más graves en todas las ruedas, sino que hay 3 trenes que han pasado anteriormente que también lo tienen. Y la única cosa extraña, porque aquí también tenemos muchos fenómenos extraños, el ministro lo contó ayer por la tarde, es que todos los trenes anteriores en las ruedas tienen las mismas golpes que son crecientes a medida que se va acercando la hora del accidente, es decir, 3 trenes anteriores tienen unos pequeños golpecitos, el siguiente los tiene más grandes, el siguiente los tiene más grandes y el Lirio, que es el que descarrila, los tiene más grandes. Pero hay una cosa que yo creo que el ministro contó bastante bien, que sorprende, que es el hecho de que hay los golpes están en un lado de las ruedas y sin embargo hay uno de los trenes que también tiene en el otro lado, y eso sí que es algo que por lo menos lleva a sospechar. Entonces, desde el punto de vista de que, como decía, tenemos bastante probabilidad y bastante información respecto a esa posible causa del accidente, yo creo que evidentemente parece claro que esto ha sido un defecto, no sé si de mantenimiento, porque Adif dice que en el mantenimiento y en las revisiones estaba todo correcto, pero si no es mantenimiento, sí, y las revisiones son buenas y son... Pero dado que esto se ha arreglado y se ha reformado hace escasos meses también, pues a lo mejor en lo que estamos no es en un error de mantenimiento, sino en un error de la fabricación como tal y del desarrollo de la vía cuando se arregla y se moderniza el año pasado. Es que de hecho ni siquiera se puede hablar en este caso de fatiga de materiales porque es una vía nueva. Exacto. Es decir, que sea más fácil un problema en la construcción, Aroca. Sí, por hablar de esto último, claro, yo tengo más sorpresas que otra cosa. Yo no tengo ninguna certidumbre ni aunque la diga el ministro, porque el ministro al fin y al cabo cuando habla supongo que será porque se lo dicen los técnicos. Sí, y él además ayer insistió mucho durante la rueda de prensa. Es que no podemos pensar que un ministro entiende de ferrovía, lo mismo que el ministro o la ministra de Sanidad tampoco normalmente suele entender de otras cosas. No, pero es el portavoz del gobierno y de los propios técnicos. Lo que quiero decir es que es el portavoz porque le dan información los técnicos. Claro. Sí. Pero evidentemente yo ni siquiera me apunto a esa tesis. ¿Por qué? Porque pienso que un tema tan complejo necesita muchísimo más tiempo que 4 días para llegar a conclusiones de ningún tipo. A mí incluso me dicen algunos expertos que el hecho de que haya muecas en una rueda, que si se mirasen todas las ruedas de todos los trenes que actualmente circulan en España, probablemente encontraríamos muecas en muchísimos más trenes. Y que eso no es definitivo a la hora de poder ocasionar un accidente, porque se tiene que dar lo que ellos llaman el efecto martilleo. O sea que se va y en este caso estamos ante unas vías que son nuevas. Con lo cual también cabrían unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué empresa... Claro, es lo que decía él. ¿Qué empresa ha sido la que ha fabricado esto? Que no lo sabemos, ¿no? ¿Qué sistema de fiscalización tiene Adif con respecto a las empresas externalizadas? Y también sería muy importante saber si, en la medida en que son nuevas las vías, si pasó el tren auscultador o no, para ver la calidad de esas vías. Sí, todo eso por supuesto que ha ocurrido. Y pensemos que además esto durante meses ha funcionado correctamente, incluso ese mismo día. Sí, yo sé que todos los meses ha funcionado, lo que no sé si se han ocurrido todas las cosas que he dicho. No lo sé, como no lo sé no lo afirmo, ni siquiera especulo, sino simplemente lo planteo. Y con lo demás, bueno, a mí hay otras cosas que me fallan. Porque todo el mundo da por cierto que efectivamente incluso ha habido fotos de una vía francamente rota. Pero ¿por qué no ha habido fotos si se sabía en el mismo tiempo de ese carrillón o ese buggy que se ha encontrado tirado en un arroyo? ¿Es fácil que a un vagón de un tren se le caiga un carrillón entero? Según me dicen a mí los expertos, no es fácil. No. Luego, por tanto, habrá que también, si ese carrillón se ha caído por la ruptura de la vía o hay otras razones que se suman a esa y que han producido el accidente. Y después hay otra cosa que me quedan también muy en duda, digo desde una persona que es ignorante como soy yo. Soy un ignorante absoluto de lo que es la ingeniería en general y la ferroviaria, que es una especialidad en particular. El maquinista de Irio, cuando llama, dice que tenía un enganchón. El enganchón significa que el pantógrafo se le ha enganchado con la catenaria y eso produce inmediatamente una bajada de tensión.
y el tren se puede quedar parado, como no había escuchado lo que he escuchado recién, que alguien llama que viene detrás y dice ha tenido una baja de tensión. Claro, la baja de tensión la tiene porque había tenido un enganche. Ahora, yo no sé si el enganche tiene que ver también con la vía o al revés. Tiene que ver con el descarrilamiento. Quiero decir que hay muchas variables como para que no lleguemos a un dictamen tertuliano. Ni lo pretendo, ¿eh? No, si nosotros estamos contando ni lo pretendo. Que yo me estoy señalando a mí mismo. Por eso estoy reconociendo que soy un ignorante. No, yo creo que y es que ni siquiera me parece que sea definitiva la información de un ministro, por muy bien informado que esté, cuando han pasado solamente pocos días de lo que ha ocurrido. Pero dos cosas. Primero, que el ministro no dio ninguna de la información, la dio por definitiva. En ningún caso. Es más, tú estás hablando del bogie ese que se encuentra en el arroyo, que él dice que está localizado desde el lunes, lo que no está acordonado. No había fotos, pero él dice que estaba localizado. Él dice que estaba localizado y una de las posibilidades que él esgrime es que salga disparado por el propio impacto. No sé si eso es fácil. No lo sé. Eso yo tampoco soy ingeniera. Ese dato pero te digo que yo me hago espectacular. me hago esa pregunta que creo que es legítima. ¿Por qué tenemos fotos desde el primer día con la fractura de la vía? Sí. Y conociendo, como dicen que conocían, el caso del buggy en el arroyo, no tenemos fotos desde el primer día del buggy en el arroyo. Porque la Guardia Civil, que empieza a investigar el caso el mismo lunes por la mañana, y que ya el lunes por la mañana yo creo que hay con una agilidad y una diligencia estupenda, especialmente para la ciudadanía y los medios de comunicación, es quien facilita los vídeos y las fotos donde ya vemos eso. Y vemos dónde están señalizadas las pistas de lo que ellos consideran que son los indicios más probables del accidente. Es lo primero que encuentran. Respecto a lo del buggy... El tempo científico no es lo mismo que el tempo político, ni el tempo mediático. Por tanto, lo que digan los científicos, incluido la Guardia Civil, yo, para mí, de momento va a misa. Pero me extraña. Claro, pero en eso estoy totalmente de acuerdo, Javier, porque, como yo decía al principio, una cosa es la investigación oficial que tiene que realizar la comisión y que a la comisión no le podemos meter prisa, y otra cosa es que hasta que haya dentro de un año un informe de la comisión no sepamos nada y nosotros no podamos valorar o comentar si lo que vamos sabiendo cuadra o no cuadra. Y creo que lo que ha ido contando el ministro por un lado y lo que han ido contando la Guardia Civil, etcétera, etcétera, también cuadran muchas de las cosas y nos permiten decir que el fragmento de vía que falta es una causa muy probable del accidente, que es lo que el ministro ayer dice que es innegable. Y una cosa más solamente sobre el buggy que tú has comentado. Nosotros no especulamos con eso tampoco, es que el ministro lo contó ayer porque a él se lo cuentan y creo que la versión que da es bastante creíble y es la siguiente. El coche 6 descarrila, el 7 y el 8 quedan parcialmente invadiendo la otra vía y ladeados, por decirlo así, no totalmente tumbados. El Albia pasa a grandísima velocidad, a los 200 kilómetros por hora. Se supone que la máquina del Albia choca parcialmente con el buggy que está invadiendo la vía por la que va el Albia, y lo que a mí me parece alucinante es que a 200 kilómetros por hora una pieza que está amarrada evidentemente al vagón, la golpea y sale volando disparado 250 metros. ¿Pero porque se había desprendido el buggy del vagón, de la carcasa? No sabemos si está despedido, eso han dicho que no saben si estaba tumbado, porque al descarrilar se había caído y choca porque lo tiene ahí. La pregunta mía es ¿por qué se desprende un buggy? Que el buggy no es un carro velado. Pero no estamos diciendo que esté desprendido, puede estar dentro pegado al vagón y que le golpee porque está invadiendo la vía, o que esté desprendido efectivamente y vuele precisamente por eso, porque el impacto es mayor. Estefanía, y cerramos contigo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que hay muchísimas hipótesis abiertas y es extraño en sí mismo, como dice el ministro, porque él informa de que había sido revisada, como estábamos diciendo, esa vía no hacía mucho. Y precisamente ahora parece que el foco se pone en la vía. Y a partir de aquí hay muchas hipótesis. Hay quien cree que a lo mejor no solo es una cuestión de la vía, sino en ese momento concreto, por el motivo que fuera, la propia fricción del coche del tren cuando pasa y golpea en la vía. Pero claro, todo esto son hipótesis que nosotros nos montamos. Más allá de eso, yo creo que hay varios debates, también por llevarlo un poco al foco democrático político. En primer lugar, tiene que haber una explicación de todo esto. Lo que sea que tarde. Pero yo creo que tenemos un precedente, y hay que decirlo así, donde todavía no hay aparentemente una explicación oficial, y fue el apagón. Yo creo que hoy la gente no se puede conformar con más de 40 personas fallecidas, y veremos finalmente el número de personas que han sido víctimas de la tragedia, con que, bueno, pues un año o dos y la cosa vaya quedando ahí en el horizonte. O sea, hace falta una explicación. En segundo lugar,
también haría un llamamiento a la calma, porque como toda tragedia, y ya lo vimos también con la Dana, hay esta tentación, y se está viendo mucho en las redes sociales, de llegan muy lento, ¿por qué no han sacado ya a todas las personas, no han reconocido a todas las personas? Para empezar, porque según cuentan los expertos, levantar el amasijo de hierro cuesta mucho, también por la zona donde cayó. Incluso para no perjudicar más a los cuerpos, las personas que estaban dentro, la sección del propio coche para sacar a la gente lleva un tiempo. Esto lo digo por esta idea de somos lentos, llegamos lento a todo, aquí la gente no hace nada. No, las cosas cuestan de que ocurra. Y luego también el propio reconocimiento de las personas. Esto no es tan sencillo, contaba un forense, como coger y meter los datos de ADN en una base y te dice quién era esa persona. Están las denuncias, se le ha tomado las muestras a las familias que denuncian y a partir de ahí se empieza a cotejar. Por lo tanto, lo digo por esta, a veces, ansiedad de que parece que las autoridades y los expertos no están haciendo su trabajo. Sí, lo están haciendo, las cosas son lentas. Esto es como lo más importante. Yo creo que el ministro ha hecho muy bien informando desde el minuto 1 y eso es fundamental. Y a partir de ahí, más allá de cuál sea la causa de este accidente concreto, yo tampoco me atrevo a especular, creo que las infraestructuras en España merecen un debate en sí mismo, porque aunque, por ejemplo, yo lo decía en las claves, en el año 23 el Gobierno incrementó la inversión, el gasto, desde el sector es previa la reivindicación de que una cosa es inversión, pero otra cosa es mantenimiento. Y en mantenimiento parece que nos falta. Desde la liberalización del sector se ha intensificado el uso de las vías, muchos más trayectos, muchos más pasajeros. Entonces, la cuestión, en el caso de España, lo tenía aquí apuntado, de media entre el año 18 y 22, nosotros tenemos un déficit respecto a Europa de inversiones. No hemos recuperado lo que había previo a la crisis económica. Entonces, el debate del mantenimiento de las infraestructuras, sobre todo en la alta velocidad, que es muy caro, tiene que ser un capítulo aparte de esta tragedia, aunque no sea la causa en sí misma, como ha descartado el Gobierno. Bueno, si se trata de dar ideas, yo voy a dar otra, ¿no? Que en la medida que el mantenimiento está externalizado, que haya transparencia en la manera que se fiscaliza desde el Ministerio y desde las empresas la externalización de ese mantenimiento. Eso también sería muy importante. Que tengamos la seguridad, los ciudadanos, los contribuyentes, que nuestro dinero sirve para que las empresas externalizadas que trabajan para la red pública tengan los controles necesarios para que no haya ningún tipo de error o los errores razonablemente comprensibles, los que forman parte de la fatalidad. Y en segundo lugar, hombre, puesto a analizar cosas, yo no sé si tú tienes claro, o tenéis en plural, o España tiene claro ya lo que pasó de verdad en Angrois. Yo no lo tengo claro, como tampoco tengo claro lo que pasó en el metro de Valencia. Quiero decir que en este país hay un déficit de explicaciones cuando se trata de involucrar poderes y responsabilidades públicos y, por cierto, también privadas, que suelen estar incomprensiblemente muy blindadas por los poderes públicos. Pero por eso yo creo que más allá de darle vueltas a la especulación de lo que puede haber pasado, yo creo que nosotros tenemos que estar en el papel de la exigencia al Gobierno de las explicaciones en la fiscalización. Yo sí quiero poner en valor la comparecencia de ayer del ministro Óscar Puente. Fueron 2 horas y media. Son 2 horas y... No, es que son 2 horas y media de rueda de prensa, que esto no lo hace todo el mundo, respondiendo a todas las preguntas de compañeros que son los que hacen habitualmente la información de infraestructuras. Yo me la estuve viendo en directo y a veces preguntaban cosas que digo, yo no sé ni exactamente de qué están hablando. ¿Quieres que te reproduzca uno de los titulares de la prensa? Mutatis mutandi, dice 9 horas, no sé si han sido 9 horas, 9 horas de comparecencia. No, 2 horas y media. Bueno, 2 horas y media. Es que yo no las vi. 9 horas estaríamos todavía. No da ninguna explicación convincente. Me pilló no rezando, sino trabajando. Sí. Bueno, fueron muchas horas, no las que fueran, 3, ¿no? Bueno, 2 horas y media, bueno, sí. 3 horas de comparecencia para no decir nada. Este es el titular de algún medio de comunicación. No, hay un medio de comunicación, hablando que dice que ninguna explicación 3 horas fue convincente para no decir nada. Yo creo que dijo mucho. Yo creo que tuvo la valentía de comparecer. Espera, que va, sí, que va. No, yo creo que, a ver, hay que poner en valor esa comparecencia. Yo, fijaros, en las primeras horas echaba de menos el lunes y el martes, sobre todo, que no hubiera explicación ni del ministro ni del presidente del Gobierno. El ministro dio entrevistas.
Pero después, justo después, sí, pero lo digo porque el lunes se nos anuncia una comparecencia del ministro que no llega, luego resulta que es una comparecencia del presidente que no es una rueda de prensa, es simplemente un anuncio de los 3 días de luto oficial, y luego a partir de ahí yo creo que el ministro empieza a dar entrevistas más o menos controladas y breves, que está bien, pero lo de ayer hay que ponerlo en valor porque yo creo que solo he estado en una rueda de prensa a lo largo de muchos años de profesión, en una rueda de prensa que durase más de 2 horas y donde se aceptaran todas las preguntas. Y esto, los que hemos hecho muchas ruedas de prensa o las hacemos, sabemos que últimamente es muy poco frecuente por parte de todo el mundo. Cada vez se lleva más lo de, 3, 4 preguntas, tal, y para de contar, media hora como mucho. Que esto, Pablo, ya es otro debate, pero lo que pasa es que entonces los que estáis habitualmente en las ruedas de prensa formulan 5 preguntas seguidas, porque como saben que solo va a dar el turno a 3 personas... Lo que pasa es que ya nos acordáis de las comparecencias de la COVID, que eran comparecencias amplias, con muchos protagonistas, y sin embargo parece que más de uno o de una iba a las ruedas de prensa en plan capcioso, que no en plan a enterarse de lo que verdaderamente contaban los ministros y, por cierto, algunos responsables de todo tipo. Yo quería insistir en que el ministro Puente ha comparecido desde el minuto 1, y eso es innegable. Y luego también que tiene capacidad, dominio de comunicar datos técnicos. Si hoy el ministro, eso que decía Aroca, hubiese salido, se saca una tesis política de la chistera de lo que ha ocurrido, se le estaría criticando por eso. Y si no da una explicación definitiva, también se le está criticando porque no ha dado una explicación definitiva. Es que no la tiene. Él no está explicando lo que ha ocurrido, está haciendo de portavoz de lo que le han contado los ingenieros. Entonces, él no es un experto, no lo somos aquí nadie. En la propia configuración de la rueda de prensa esto quedó claro. Es decir, él se redoó que incluso en algún momento se le hizo alguna pregunta a él y él dijo, no sé por qué me lo preguntáis a mí, porque esto se lo tendríais que estar preguntando a ellos. Voy a hacer una pausa. A la vuelta iremos a las reacciones políticas, que no vamos a comentar, lo vamos a contar a los oyentes, porque quiero que nos queden al menos unos minutos para hablar de Trump y Groenlandia. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Pablo Iglesias, Estefanía Molina y Javier Aroca. Vamos a irnos un momento a Adamuz. Antes hablaba y lo contaba Estefanía, la dificultad de toda la operación de poder sacar esos vagones de ahí. Nos lo han estado contando en directo nuestros compañeros, cómo han tenido que trabajar las cizallas para ir cortando los vagones, nos decían ayer, como si fuera prácticamente papel, es decir, por la situación en el terreno, por la dificultad, es decir, paciencia para que puedan rescatarse ya todos los vagones. En el lugar del accidente está María José Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Si no os podéis ni imaginar la cantidad de personal que se está desplazando, la actividad que se está centrando aquí al lado de esta zona cero del accidente. Han entrado numerosísimos vehículos de la UME, además de una ambulancia también de la Unidad Militar de Emergencias, bomberos del Infoca, 112, grupos rurales, Guardia Civil. En este momento están a plena actividad porque están aprovechando además el buen tiempo, este tiempo estable que nos está dando la mañana en Adamuz. Hace unos minutos nos confirmaban que no había novedad en la búsqueda de víctimas, así que se siguen buscando a 2, según prevé la Guardia Civil. Continúa el trabajo de despiece de ese tercer vagón del Albia, como decías. Vemos a 50 metros el vagón 8 de Lirio, ya sobre la góndola, sobre esta plataforma de transporte, en la que va a ser trasladada fuera de la zona. Aún están dando instrucciones de cómo proceder para este traslado, que no es fácil, es un gran vagón de mucho tonelaje que va a ir en este vehículo, y son por tanto ahora 43 víctimas trabajando intensamente, un despliegue sin precedentes también en esta última jornada, porque entienden que es la clave, que hay que darlo todo, que tienen que tener agilidad, y por eso no paran de llegar efectivos que quieren aprovechar estas horas. Continúan los trabajos también de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. María José, muchísimas gracias. Hasta luego. Y luego está la reacción política, porque todo el accidente de Adamuz y todo lo que está pasando con la red ferroviaria en España ha provocado un debate interno en el Partido Popular. Es verdad que durante los primeros momentos la dirección del partido mantuvo el tono cooperativo, y además es algo que ha destacado tanto el presidente de la Junta como el presidente del Gobierno, esa voluntad y esa intención de colaboración entre las instituciones, aunque en las últimas horas hay gente en el PP que ha subido ligeramente el tono, pero se sigue manteniendo cierta cautela. David Junquera, buenos días. Hola a todos, muy buenas. En el PP nacional, ahí la diferencia se desmarca, como pasa en otras ocasiones el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde ya se han lanzado a criticar al Ejecutivo, a exigir explicaciones al ministro de Transportes, y es una imagen que yo creo que ilustra a la perfección ese debate que hay ahora mismo en el Partido Popular entre los que piden ser más duros con el Ejecutivo y los que creen que ahora mismo no es el momento.
Y en medio de ese debate el PP sube el tono, pero de momento lo pone a nivel Juan Bravo y evita ponerlo a nivel Miguel Tellado, aunque en la Puerta del Sol ya han pulsado el botón del turbo. Ángeles. Que la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas. El portavoz de Ayuso ya liga las muertes a la gestión del gobierno, y eso que antes de pronunciar estas palabras había dicho estas otras. Hay que dejar trabajar a los que están investigando las causas. Hay que dejar trabajar a los investigadores, pero nosotros ya tenemos nuestras conclusiones. Sobre estas palabras nos deslizan en Génova. Nosotros también sabemos decir que las muertes son culpa de Sánchez y Puente, pero no lo vamos a hacer. Justo hace unos minutos la propia presidenta Ayuso también ha entrado en el debate, lo ha hecho en Onda Madrid. Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué Con ha estas sucedido. palabras, con lo de la ley del silencio, no se refería específicamente a Génova, pero ahí quedan. En la dirección tienen claro que esa tregua debe seguir hasta que los familiares hayan podido al menos identificar a los suyos, pero no ven esto incompatible con empezar a pedir explicaciones y con hacer comparaciones. No somos el partido del Pásalo, ni de las manifestaciones al grito de asesinos. No somos como ellos. Un gobierno desbordado, dice Juan Bravo, sin transparencia y sin capacidad de gestión. A pesar de ello, Feijóo calla y los que hablan evitan pedir ceses. De momento solo piden datos y le tiran, eso sí, pullas a Óscar Puente. Tras José Luis Ábalos está al frente de Transportes un ministro que hace tan solo unos meses, como les he comentado, nos anunciaba que la velocidad del AVE Barcelona-Madrid sería de 350 kilómetros. Ese ministro que decía que tenía bailando a la oposición. El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y este gobierno para esquivar los escándalos y endosárselos al adversario sacando ventaja. Les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos. La agenda del miércoles estaba despejada, pero al final se metió una rueda de prensa de Juan Bravo porque dicen en Génova había que reaccionar al accidente de Rodalíes y a los vaivenes en las velocidades de los AVE. De momento se van a quedar ahí, pero se preguntan con malicia si esto le hubiera pasado a un ministro de Transportes del PP, cuántas peticiones de dimisión se habrían acumulado ya sobre su mesa y qué estaría diciendo Yolanda Díaz si hubieran fallecido 2 maquinistas del Metro de Madrid. Gracias, Junquera. Gracias. Me va a dar tiempo al análisis de esto, aunque habría cosas para comentar, porque quiero dedicar los últimos minutos a la otra gran noticia. Estaríamos abriendo los informativos con ello, que es el cambio de postura, la modulación en la postura de Trump con el tema de Groenlandia. Ya saben que ayer aterrizó en Davos exigiendo la propiedad de Groenlandia y amenazando una vez más a sus socios europeos con represalias si se oponían a su plan, pero algo pasó durante la reunión que mantuvo anoche con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, para que el estadounidense cambiara de pronto su tono agresivo y los insultos por las buenas palabras. Anunciaba Trump un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, que según adelanta el New York Times, contempla la posibilidad de que Washington obtenga la soberanía sobre el terreno que ocupan sus bases militares en la isla danesa, siguiendo el modelo de las bases británicas en Chipre. Enviado especial a Davos, Jordi Fàbrega. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Ese cambio de postura de Trump, Jordi, que ayer descartó el uso de la fuerza en Groenlandia y retiró la amenaza de aranceles, ha provocado un cierto alivio entre sus aliados europeos, aunque la semilla de la desconfianza está ahí sembrada. Sí, de hecho la sensación general aquí es la de querer esperar un poco a ver en qué consiste este marco para un acuerdo que ha anunciado Trump, porque eso es lo que anunciaron Trump y Rutte, algo así como un acuerdo para negociar un acuerdo, porque ellos mismos dicen que hay que empezar ahora a hablar, así que no se puede dar nada absolutamente por cerrado. De ahí que tampoco se concreten los detalles de lo que han hablado, más allá de que, según Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, en ningún momento se ha hablado de la soberanía de Groenlandia. No he hablado de este asunto con el presidente, decía Rutte anoche. Soberanía que, por cierto, pertenece a Dinamarca, que es un país que dice que la desescalada es una buena noticia, pero que no termina de fiarse, en parte porque no ha participado en estas conversaciones, como reconocía el mismo Trump. Well, I assume they did because he very much he's a strong leader. Mark Rutte. And
Que asumía Trump que había sido Rutte el que había hablado con Dinamarca. La OTAN explica que lo que se plantea es un esfuerzo colectivo de los aliados para reforzar la seguridad en el Ártico. Y hay algunos medios de Estados Unidos que hablan de que se contempla, como decías, que Estados Unidos tenga soberanía sobre el terreno en el que están sus bases en Groenlandia. Veremos en qué se concreta este principio de acuerdo y si hoy Trump, que sigue por aquí en Davos, da algún detalle más. Jordi, gracias. Hasta luego. En este contexto de alivio moderado, en Europa los 27 van a estudiar hoy una respuesta común ante las amenazas crecientes de Washington en un consejo extraordinario que, por cierto, se había convocado antes de trascender el acuerdo de Trump con Mark Rutte. Enviado especial a Estrasburgo, Enrique García Pozo. Hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Los líderes comunitarios se reunirán esta tarde en Bruselas para tratar de acordar una respuesta conjunta al tono cada vez más agresivo de Donald Trump, un socio fundamental de Europa que cada vez resulta más difícil, ¿no?, de interpretar. La reunión de hoy se mantiene. El Consejo Extraordinario estaba y está previsto para perfilar e intentar cerrar una respuesta a las amenazas de Donald Trump, porque el tono ha ido cambiando en Bruselas y varias fuentes comunitarias lo explican precisamente por estos vaivenes de la administración Trump, un socio que para muchos ya no es fiable. El tiempo de la diplomacia está superado, la persuasión no es suficiente y no podemos tratar por la vía diplomática a alguien al que hay que entender con un manual de psicología infantil en la mano. Estos son algunos de los mensajes que comparten en privado eurodiputados de los grupos europeístas del Parlamento Europeo con los que hemos hablado en los últimos días, porque se repite mucho en Estrasburgo que Bruselas tiene herramientas para responder y que tiene que responder ya. Apuntan directamente al instrumento anticoerción, una medida que exigen aplicar varios grupos, como los socialistas y liberales, también varias capitales, entre ellas París, y es una opción que va ganando más apoyos, según varias fuentes diplomáticas consultadas. No se puede descartar ningún instrumento, apuntan varias capitales en privado, y ya el comisario de Economía decía hace unos días que están preparados para activar la herramienta que decidan las capitales. El instrumento anticoerción es la medida más ambiciosa porque golpearía de forma directa sectores estratégicos de la economía de un tercer país, en este caso de la economía estadounidense, y que limitaría el acceso de empresas de Estados Unidos a la economía europea. En cualquier caso, el tono ha cambiado en Bruselas, se perfila pulsar el botón de la opción más ambiciosa, la agenda de hoy se mantiene para discutirlo y cada vez se repite más eso de que los tiempos de la persuasión han cambiado con Donald Trump. Enrique, gracias. A vosotros, buenos días. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Vamos a ir terminando. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir Pues de ahora? nada, vamos a recibir a Nuño Domínguez y a Jaime García Cantero para contestar algunas preguntas. ¿Por qué? En el terreno de la ciencia, la empresa y la tecnología, por ejemplo, ya hemos entrado definitivamente en el siglo de China, sí, de China, no de Estados Unidos, tal y como argumenta la revista Wired, que es la publicación tecnológica más importante y prestigiosa del mundo. Regresa Elon Musk a la política, si es que alguna vez se fue, apoyando con $10 millones la campaña de un republicano en Kentucky. Nada. Que a mí me parece que si este hombre gana, va a hacer lo que dice Musk o cosas muy parecidas. Y después algunas claves para entender por qué tecnológicamente la administración Trump tiene tanto interés en Groenlandia. Es en ese punto en el que conoceremos quién está detrás y qué es una empresa llamada Praxis. Muy bien, cuánta cosa. Luego ya sabes que somos muy creativos. Los jueves, cada 2 semanas, podíamos haberte mandado a Groenlandia, por ejemplo. No, que hace mucho Para frío, yo no quiero. No quiero, a las 10:30 conocer hace a alguien mucho frío. allí, no sé, conocer Mándame un poquito, sitio más cálido, por favor. Venga, vamos a mandarte a Buenos Aires. Ah, me gusta. ¿Te parece? Un café, gusta. el Café Tortoni. Además, ahí es verano ahora. Ahí es verano, vamos a mandarte a un sitio que ha sido lugar de reunión de intelectuales, escritores y cantantes de tango y bueno, a ver a quién te encuentras. Está cerca de la Casa Rosada. Bien, eso ¿no? sí. Buen plan, ¿no, Sastre? Pero tú con el tango no sé yo, No sé yo. ¿Tú me has visto a mí bailar tango? No, por suerte. Aún. Nunca se sabe. Aún. Bueno, sí, a lo mejor. Sácala a bailar. Y después tendrás que irte a la Filmoteca de Javier Ocaña. Vale. Allí vais a preguntaros qué fue primero, o lo que nos preguntaremos dentro de poco, la menor atención del espectador o la menor calidad de las películas. Vamos a empezar por ahí y nos va a proponer ver 3 películas. Un documental sobre periodismo, una película de motociclismo, una producción española y, bueno, una de las mejores películas del siglo XXI. Así que vale. hay que... ¿Y qué me queda? Y nada, vamos a cerrar con Ainhoa Aguirregoitia hoy aquí in situ y no sola, con invitado.
No sé hasta qué punto nuestro invitado de hoy, que es el fundador de una fábrica artesanal de chocolate, se parece a la fábrica de chocolate que hemos visto. Willy Wonka. Sí, no lo sé, pero en todo caso nos lo va a explicar y creo que de aquí va a salir mucha gente comiendo chocolate esta mañana. Y chocolate del bueno, mira que te digo. Pues eso está muy bien. Pues todo esto, a partir de ahora, Pablo Iglesias, Estefanía Molina, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.